tardes. Estamos presentes, Capitán Cianuro, Hegel Rivera, en este programa que ustedes ya conocen. Es el tercer programa, la tercera transmisión. Vino y tequila, este puente entre Chile y México, el sur de América Latina y el sur de Norteamérica. Y bueno, ustedes ya sabrán que tratamos de hablar de política, filosofía, cultura, espiritualidad. Y el día de hoy lo que venimos a comentarles es sobre el cambio artístico, ¿no? Este arte que expresa y que viene a cambiar la cultura. Hemos tenido diversos choques y cambios donde visualizamos que hay un cambio, sí en la sociedad, pero no necesariamente en la mente. Entonces, lo que hoy tratamos de venir a abordar es el crear arte, crear cultura, crear un cambio a través de la producción artística. Muy marcado está en la situación, yo creo que por ahí se ve con Banksy, con esta situación donde hay un arte urbano, pero que se enfoca a cambios estructurales dentro de la sociedad, ¿no? Ujú. Y creo que por ahí se visualiza mucho, lo estábamos platicando un poquito detrás de cámaras, el hecho de la música aquí en México, la música moderna, la música regional, donde se escucha, ¿sí? Todo mundo la conoce, pero ¿cuál es el cambio fundamental que existe? ¿No? Creo que por ahí va el asunto donde dentro de México, principalmente, es un país amplio, toda Latinoamérica también lo tiene, pero ¿en qué momento llegamos a lograr este, esta introducción de ideas que puedan modificar la cultura, el pensamiento y a la sociedad? Y ahí es donde permito la entrada al capitán. Los micrófonos son todos tuyos. Por favor, introdúcenos. A ver, armemos esto como un pool, en donde el arte como acción política y creadora de sociedad nos parece interesante verla desde el momento que el arte, en su multiplicidad de formas y estilos, vamos a encontrar pintura, cultura, música, danza, teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de estas formas estructurales de abarcar el arte en sociedad nos va mostrando cómo va evolucionando justamente las sociedades. O sea, podemos irnos a la Revolución Francesa y saber que ahí aparecen una serie de movimientos que están supeditados justamente por su momento histórico para hacer arte. Si nos vamos a la Revolución Mexicana, vamos a tener el mundo de las rancheras, como tú dices, pero en el fondo va a tener contenido social. Y vamos a ver también en Latinoamérica en momentos que han habido convulsiones sociales políticas como la dictadura, que aparecen y reviven una serie de músicos, pintores, el teatro involucrado con muchas guiones que advierten la falta de libertad en el momento donde se anulan las libertades sociales y personales, pero en la zona de hacer arte siempre está esa acción contestataria que no la pueden limitar aunque eliminen a un Víctor Jara, aunque asesinen a quien asesinen, siempre la música, la pintura, la escultura van a seguir. Por lo tanto, creo que hemos hecho con el tiempo una posibilidad de generar eh, justamente una forma de encuentros donde lo bueno se manifiesta frente a las bondades que me da la música, lo que estaba diciendo recién, y de repente se destruyen totalmente con cosas absolutamente que no son
de la mejor textura. Le contaba Hegel, no tengo el nombre, pero hay un tipo que hace esta cosa que es reggaetón, que es por lo menos una cosa bastante peculiar, y habría que preguntarse por qué existe ese tipo de música, que aparte de notar a la mujer, es muy básica con música. Bueno, este reggaetonero, que no me acuerdo el nombre en estos momentos, dice que él hace una mierda de música, pero bueno, la gente la consume. Y es verdad. O sea, en algún momento, cuando uno va a ver música afroamericana, tambores, en fin, perfecto. Cuando tú empezás a ver las letras de los boleros, de los tangos, de los folclore de diferentes partes de la América, vas a encontrar una serie de cosas que hacen mejorar inclusive tu estado anímicos. Pero cuando tú encuentras de repente que justamente hay expresiones que van de la mano con el mundo en que vivimos, y no quiero decir que con esto, con el exceso de capitalismo, de repente hasta nos pusimos pasivos haciendo música, pero en cierta medida sí, porque es mediática el consumismo a esa música basura. Pero bueno, a algunos les gusta y lo aplauden. Y hay que entender más allá si eso tiene o no tiene sentido al mundo en que hemos ido construyendo esta globalización, donde obviamente en vez de algunas áreas de la sociedad se pueden poner a una cierta altura, bajan a los terrenos más elementales, y que inclusive el otro día un sobrino que tiene que tener unos 9 años me dijo, qué fea es esa música. No obstante, hay otros que la bailan y la disfrutan. No estoy diciendo con esto y haciendo un juicio de valor que si tú bailas eres una persona que te falta algo, pero generalmente está hecha, y no me voy a quedar solamente con la música, sino hay ciertas expresiones que están hechas a un contexto y que responden a un momento histórico. Me voy a ir más allá. A mí no me gustan los tac, esos rayados que se pegan en las murallas, pero responden a algo. Y ahí hay que ver por qué se están haciendo esos tac. ¿Qué quieren expresar aquellos que van y te rayan el frente de tu casa con un taqueo? Que no es lo mismo hacer un mural, no es lo mismo hacer una muestra de pintura, que de repente te agarran un muro y obviamente hacen unas verdaderas obras de arte que uno dice, ¿por qué no me puedo llevar esa muralla a mi casa? Pero sí la puedo meter, por ejemplo, yo tengo un IG, un Instagram que se llama La Calle Habla, y generalmente fotografío todo este tipo de cosas para que comparta lo que hace un chico que hace un mural en Brasil, otro que hace en México, otro que lo hace en Lima, otro que lo hace en Santiago o en región, en fin. Cuando hablo de esto es porque la sociedad, depende del momento, es que crea su desarrollo en todos los ámbitos y también en el ámbito cultural. Y cuando uno ve que en el ámbito cultural se te mete este tipo de expresiones, es porque también la sociedad tiene a lo mejor un punto de vacío que no ha sido llenado, o definitivamente lo mediático no ha hecho que de repente ese vacío se transforme en algo que no tiene del todo, yo no quiero usar palabras que de repente podrían afectar, pero creo que pierde la estética. Y en el arte hay estética. De hecho, si yo tengo que hacer una explicación de una obra de arte, para mí eso pierde un poco el sentido del arte. Pero si yo lo dejo que fluya y la gente le da su explicación, que son, por ejemplo, bueno, hay muchas expresiones artísticas, pero por ejemplo, lo que hace Picasso, específicamente el que para algunas personas es un garabato y para otras personas es definitivamente una interpretación de su momento interior que lo quiso vertir en un muro. Y perfecto. Y así vamos a tener a Miró también, que tiene unas cosas que de repente uno dice, wow, qué raro, no sé si lo entiendo mucho. No sé en qué momento lo hace, pero a lo mejor está interpretando un momento convulsionado de la sociedad. Un Siqueiro que hace unas cosas increíbles, o por ejemplo alguien como Botero que agarra una serie de símbolos en gordura, mujeres gordas, gato gordo que está en Barcelona, el caballo que está
en el aeropuerto, si no me equivoco, de Bogotá, y está instalado también en una plaza en Santiago de Chile. Y así empezamos a ver a montones de personajes que responden a su momento histórico haciendo justamente expresiones culturales. La Frida Kahlo, que por cierto pinta y el mundo la reconoce una vez que prácticamente ha muerto, pero en su momento ella solamente pudo exponer una vez en México, y en esa exposición tuvo que llegar a pesar de que el medio le prohibía llegar. Ella hace algo que es increíble, y tenemos otras expresiones. Si vamos a Europa, vamos a encontrar una Edith Piaf que canta en la esquina y la descubren cantando la Marsellesa. O sea, cantaba otro tipo de música, pero canta esa vez cuando la descubren. O como conocer otras personas que hacen expresiones culturales, como la misma Mon Laferte, que sale de Chile, se instala en México, y ahí tenemos una unificación cultural globalizante, donde ella se instala allá, pero también se instala porque acá es socialmente incomprendida y más encima es manoseada. Cuando ella se va a presentar a un concurso de televisión en Santiago de Chile, y uno de los jueces la maltrata, pero no solamente la maltrata, la sentencia que le va a ir muy mal si sigue con esas actitudes especiales que no acepta crítica. Ese personaje que la critica, y la critica en mala leche, no se da cuenta que la Mon Laferte logra volar a México, se convierte en una estrella internacional y obviamente escuchada en toda América Latina, inclusive en España. Yo hace poquito estuve en España y la escuché como que la escuchaban, ¿no? Y tiene Grammy y todo lo demás, y este que la criticó no es nadie más que un NN. Entonces, para redondear esta parte, creo que las expresiones culturales que nosotros nos damos responden también al momento social político que vivimos. O sea, si yo tengo un momento de revolución, todas las canciones van a ser a favor o en contra de esa revolución, depende de dónde me instale. Si yo tengo un problema de represión, obviamente las canciones van a ser entre nostálgicas y en contra de esa represión. Y si yo tengo un momento neutro donde las cosas están funcionando relativamente bien, bueno, siempre en un estado las cosas no funcionan como uno quisiera y funcionan media al lote, pero van a aparecer expresiones culturales que se van a intercambiar y van a ser a lo mejor el rock latino, van a ser otro tipo de cosas, van a aparecer los bunkers por allá por México que son chilenos, o van a venir de México bastantes cantantes que son afines de repente inclusive a procesos sociales. La Amanda Miguel viene a Chile, perdón, la Ana Gabriel viene a Chile y hace una proclama a favor del dictador Pinochet. Entonces hay que entender que ella es de un sector político que atiende con mucho aplauso a los dictadores y le encanta eso. Y se cruza o tiene una pareja que es la doctora Polo, que tiene un programa de televisión en Miami, y se emparejan y ahí uno lo entiende. O sea, son dos personas que ascriben a un sector político que no es propiamente tal de izquierda. Una viene arrancando de Cuba y su dictadura, y la otra ama las dictaduras de derecha y las de izquierda la odia. Ese es un tema también. Y ese es un tema muy interesante de analizar. Como decía el difunto Vargas Llosa, más allá de su postura, y que de repente yo discrepo totalmente en muchas cosas con él, pero hay una sola cosa que me parece muy interesante. En Chile lo entrevista un fascineroso que le dice, bueno, hay algunas dictaduras que son un poco mejor que otras, evocando la dictadura de Pinochet y maltratando la dictadura de, ya sea de Maduro o de Cuba. Y Vargas Llosa es radical. Le dice, eso no te lo acepto. Las dictaduras son todas malas. No hay dictadura buena. Entonces, eso es bueno también tenerlo en cuenta cuando uno sabe que hay expresiones culturales que se van adecuando a las circunstancias. Uno sabe quiénes son de tal sector porque cantan de tal forma y adecúan. Y cuando te aparezca un artista en cualquier género que dice yo no me meto en política porque yo hago arte, ese weón no está haciendo nada normal, porque todos somos entes políticos. Desde el momento que administramos nuestras vidas, si es que las administramos, hasta nuestros momentos que administramos nuestro hogar, si es que lo administramos, estamos haciendo acciones políticas.
estamos haciendo un tabulado de lo que yo voy a hacer en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Por lo tanto, somos entes políticos, aunque no nos guste. Que no nos guste ciertos sectores que maltratan el hacer político, el pensar social, que es la política, ese es otro tema. Pero somos entes políticos. Por lo tanto, el arte no se ha separado nunca de la política, como la política siempre usa a los artistas, y como ciertos sectores políticos, sobre todo inquistados a la derecha, usan a los artistas, los manosean, pero no los promocionan. O sea, pueden tener una muy linda escultura en la casa de un artista NN o de un artista muy conocido, pueden poner un lindo cuadro de Siqueiro, pero odian a Siqueiro en su contexto político, siendo un militante comunista si ellos son de derecha, pero tienen a Siqueiro metido en la casa. Y tienen, por ejemplo, en Chile hay gente que tiene Mata, que también es una persona que era absolutamente de izquierda, y tienen a otros, y uno va viendo y dice, qué loco, sí tienen el producto, pero no tienen la promoción para quien hace eso. Cierro con esto. Me recuerdo que hace años atrás yo promocionaba a una escultora, Marcela Paz González, una escultora muy buena chilena, que ella trabaja con cuerpos, con una aleación entre hierro, en fin, hace unas cosas bien, bien lindas. Y había un intendente, Marcelo Trivelli, de la ciudad de Santiago, que me compraba obras, pero él no compraba arte, él compraba volumen, porque yo me acuerdo que le llevaba unas esculturas que eran más o menos de 50, 60 centímetros y mi amiga le hacía un precio, no sé, 250, $300. Pero me acuerdo que ella tenía una escultura muy hermosa, de un tamaño que no pasaba los 20 centímetros, y se la llevé y cobraba lo mismo que los otros, $300. Y él me dijo, no, pero ¿cómo le voy a comprar esta cuestión si es muy chica? O sea, él no compra arte, él compra volumen. Y eso es menoscabo al artista. Eso es menoscabo de cuando el artista está vendiendo su libro y alguien viene y le dice, sí, pero lo tenés muy caro. Prioridades de qué es lo caro frente a qué es las formas que tiene esa persona de comprar arte. Porque un libro no es caro, por caro que parezca. Si un libro cuesta $20, ponen un número, ir a escuchar una banda de reggaetón te cuesta $180, o un grupo reggaetonero, y no tiene ningún problema en pagarlo, pero sí comprar un libro, eso ya no es un problema del arte, es un problema de tus prioridades y de tu forma de no querer hacerte parte de un acervo cultural que te haga crecer el espíritu. Cuando tienes la posibilidad de ir a ver al grupo, el equipo de deporte que te guste y te cuesta 80 o más dólares, por decirte, y resulta que también te invitan a un concierto que vale mucho menos, o una obra de teatro que vale mucho menos, y dices que es cara, significa que tu prioridad obviamente está muy lejano a lo que es consumir en serio el arte y saber lo que es la expresión artística y que hay detrás de ello. Yo cuando voy al supermercado me pueden poner una basura y me la venden como pieza de arte, pero cuando estoy y no la discuto y la compro, y cuando estoy en la calle y un artesano te cobra un collar, algo que lo hizo con las manos, una pieza de greda, tú le dices, nah, pero está muy cara, y le regateas, pero no lo hace en el supermercado, no lo hace en la tienda donde venden acciones culturales que ni siquiera son de ellos, porque son probablemente compradas afuera de la ciudad capital o la ciudad grande. Fíjate, ahorita que vienes platicando todo esto, pensaría en primera instancia porque visualizando un poco el reggaetón, no es por señalarlo ni manejarlo mal, el reggaetón tiene bases sociales. El reggaetón, desde sus inicios, tiene cuestionamientos al gobierno. Sí. ¿En qué parte del reggaetón? Perdona, aquí sí que discrepo contigo. No veo ningún reggaetonero
con excepción de Calle 13, que abre el mundo del reggaetón y justamente lo instala porque dice con esa música puedo llegar a ser, pero así como el reggaetonero, ese Sí, weón como Daddy Yankee, esos weones que lo único que hablan es de culiar y pescarse la mina y sí, agarrarle la teta del culo, no hay crítica social. sí, Todos los reggaetoneros que yo conozco hasta el momento, estos que son súper grandes, en fin, son una mierda con todas sí, sus letras. sí, Entonces, no, pongamos en la crítica social. La crítica social la puede hacer Calle 13, lo puede hacer claro, 4 o 5. claro, O claro, sea, claro. Ahí te me va, parece, ahí te va, sorry, pero ahí te va. No, no, por supuesto, digo, es que estoy completamente de acuerdo. Por ahí va la cuestión, ¿no? Donde empieza el reggaetón hacia el año 2000 y digámoslo en Puerto Rico, ¿no? claro, Está bien definido, bien marcado. ¿Y a dónde es donde pongo el punto de comparación? Un poquito con la salsa. Rubén Blades. ¿Lo has escuchado, sí, no? lo que pasa es que Rubén Blades tiene un contexto social Exacto. y Rubén Blades no hace ni se acerca al reggaetón. Rubén Blades tiene una estructura. O sea, mira, si tú me hablas del reggae jamaiquino o el hip hop, bueno, te la compro completa, pero el reggaetón, cuando aparece como tal, yo lo único que escuchaba era para que lo perrearan, para que se pescaran a la mina, le metieran mano por donde fuera, le tocaran las tetas, y eso lo hicieron casi un mantra, y la gente baila y perrea. Sí, Y bueno, en buena hora sí te toca perrear, pero cuidado, que también es cierto que si vivimos en una transformación y queremos vivir en una transformación social, respetemos a el género que no es propiamente tal el género masculino. Porque yo que sepa, no hay muchas mujeres reggaetoneras, bien pocas, y las mujeres reggaetoneras no hacen letras para decir, papito, te quiero follar, pero al revés sí. Que me gusta la gasolina, claro, tiene un sentido de, ¿qué es gasolina? Estamos hablando de qué. O sea, eh, eh, cuando tú empezás a ver todas las letras que tienen, puta, esas letras las puede hacer un niño de 9 años. No tiene ninguna estructura mayor, no tiene un pensamiento. O sea, un Rubén Blades que tiene canciones increíbles, por ejemplo, Los Detenidos Desaparecidos, que tiene canciones que lo ponen en una plataforma usando un arte del bailar de la salsa. Heavy, porque él logra meterse ahí, como se logran meter otros en la cumbia y la hacen social. Pero todavía no encuentro a alguien que haga, o el hip hop, que es una denuncia social permanente, el rap, que es una denuncia social permanente, que yo podría a lo mejor darle crédito a lo mejor a la música urbana, el trap, que por ahí podría venir una letra que podría ser a lo mejor, pero el reggaetón como tal, que disculpen los reggaetoneros, pero para mí es una mierda, en todos sus sentidos. Tres compases, cantan como huevones, porque todos cantan como huevones. Parece que la lógica es cantar como huevón para poder tener éxito. Entonces, no le veo el sentido social a eso, más allá de que sí entiendo que responden a un momento cultural que habría que estudiar por qué se da ese tipo de expresiones culturales feas, porque a fíjate, lo mejor es una sociedad fea. fíjate que visualizándolo un poquito por el sentido incluso hasta psicológico, cómo se va entendiendo el que, eh, y por ahí viene un poquito la salsa, ¿no? Por eso pongo un poquito el contexto de Rubén Blades, en el sentido de que ha sido uno de los grandes exponentes de salsa conciencia, por darle ese nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pues las disqueras, las grandes corporaciones económicas, ¿no? Dentro del mundo, se dedican a ponerle
economía a la salsa. Entonces, ¿dónde aterriza todo? En un sentido de una salsa que habla sobre promiscuidad, una salsa que habla sobre engaños sexuales, una salsa que pierde el tema de conciencia. Y por ahí es un poquito donde quería aterrizar el aspecto de reggaetón. Yo no lo manejé, quien lo manejó fue Grosfoguel, un gran filósofo dentro de América Latina, de Centroamérica, ¿no? Grosfoguel, siendo pues centroamericano, entiende perfectamente cómo, porque yo no lo había visualizado, yo también estaba muy en contra del reggaetón y sigue sin gustarme, realmente, pero este filósofo nos maneja muy bien la idea en cómo el reggaetón inicia a través de un cambio social. Entonces, donde lo podemos plantear y aterrizar es que las grandes corporaciones de música son las que perfectamente eh, comen a todo el escenario, ¿no? Por ejemplo, fíjate, ahí podría entender un poquito incluso al mismo Jim Morrison, ¿no? Que te lo manejan como un personaje subversivo, como un personaje que está en contra del sistema, sí, pero también tuvo sus temas con jueces, ¿no? También tuvo juicios, también estuvo hablando con autoridades. Entonces, pues eso es lo triste del arte, en el sentido de que difícilmente vas a poder agarrar y iniciar una revolución cultural. De ahorita que tocabas los temas, me parece fundamental mencionar a Remedios Varo. ¿Por qué? Porque Remedios Varo sí logró llegar a esa posibilidad en la que ella decía, yo voy a dibujar 2, 3 pinturas al mes, quien me las quiera comprar valen tanto, sí, pero Remedios Varo ya tenía esta posibilidad de decir, voy a pintarlas, si me las quieren comprar, quien me las quiera comprar. Y había filas queriéndole comprar esas pinturas a Remedios Varo, ¿no? Entonces, tenía la facilidad y posibilidad de dibujar lo que ella quisiera y lo que dibujara lo iba a plantear, ¿no? Un poquito incluso con Diego Rivera, en el que lo contrataban para venir y pintar incluso dentro de instituciones gubernamentales de Estados Unidos, pero pues sabemos que Diego Rivera tomaba muchas bases mexicanas, tomaba muchas bases de los indios, entonces ahí era donde chocaba un poco con las autoridades, justo no le pasaba tanto a Remedios Varo, pero así más a Diego Rivera, donde le decían, él dibujas tal y tal y tal. Y Diego Rivera dibujaba lo que se le antojaba. Entonces, creo que por ahí viene mucho el cambio del arte. No sé, Van Gogh, por ejemplo, está muy marcado y detonado que a lo mejor y no fue un gran cambio y a lo mejor y fueron intereses asiáticos los que quisieron retomar esta figura de Van Gogh y revolucionarla. Sí, pero al fin y al cabo son estas cuestiones las que permiten que se interprete de otra manera la sociedad. Y por ahí me gusta, y es que la pintura es muy clara en esos ejemplos, ¿no? Digo, lo podemos ver en literatura, lo podemos ver en las citas bellas artes, que fuera incluso la arquitectura, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, señala un poco la gastronomía, no se señala como bella arte, cuando realmente es una de estas áreas que nos permitieron evolucionar como seres humanos desde hace muchos años. Bueno,
eh, el hecho de que en la pintura, pues como hay gráficas, como hay mm, cuestiones que podemos señalar puntualmente a través de la visión, y ahí llegamos un poquito con Kandinsky, ¿no? Por ejemplo, que pusiera una de sus grandes obras, punto y línea sobre el plano, en el que contextualizara muy bien las partes gráficas que posteriormente nos ayudan a revolucionar, por ejemplo, la Bauhaus dentro de la arquitectura, ¿no? Por ahí vienen estas revoluciones, pero por eso es grande la pintura, por eso es grande en los planos, ¿no? Esta revolución social, y por ahí viene un poquito incluso hasta Picasso. Me gusta mucho visualizar a Picasso. No mucha gente ha entendido cómo visualizar a Picasso, que es una revolución de Van Gogh, ¿no? Digamos, el europeo, porque eso es algo que tiene mucho Europa y no se lo podemos quitar. Europa define lo que es la perspectiva. Lograr entender las, dentro de las dos dimensiones, largo y ancho, logran entender cómo visualizar, cómo plasmar una figura en tres dimensiones, ¿no? El punto de fuga, estas cuestiones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que llega a ser Van Gogh? Van Gogh llega y logra un post-impresionismo, ¿no? Logra el que ya había una impresión tal cual, como la vimos en los ojos, la pudimos llevar al papel. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que hace Van Gogh? Darle sensaciones a esto que visualizamos con los dos ojos. ¿Y qué es lo que pasa un poquito con Picasso? Que no hemos logrado entender lo suficiente con el minimalismo, en que Picasso lo que hace es llegar y pintar el borrador, ¿no? Primero me dibujo así como estoy, en este plano. Sí. Posteriormente, lo que hace Picasso es girar y entonces ya logra, dentro del primer plano que dibujó, dibujar una segunda figura, y entonces ahí es donde la nariz me queda aquí en la orilla y me queda el perfil y los ojos me quedan enfrente, porque Picasso va dibujando y va girando la perspectiva y va girando la manera en la que podemos apreciar el arte. Entonces, sí es muy occidental el entender cómo desde Miguel Ángel logramos plasmar lo que vemos al ojo y lo vamos evolucionando hacia un postimpresionismo, hacia un minimalismo, vamos dándole cabida a esos cambios. Creo que el día de hoy, donde podemos aterrizar un poquito esta cuestión artística, es, es bastante interesante, Banksy. En la, en la en la pintura urbana. Entonces, aquí es donde aterriza toda una cuestión en la que podemos señalar a Palestina, donde podemos señalar a muchas formas sociales y lo triste, no, es que no estamos señalando a Baxi, no, más bien a quien estamos señalando es a las instituciones que dicen ser artísticas, y ahí es donde entra justo el tema fundamental de la charla de hoy, donde no necesariamente por hablar de arte estás creando una revolución, estás creando un cambio. Desde mi perspectiva, no sé si tú lo compartes, capitán, el hecho de que a la hora de crear arte tienes que generar un cambio social, tienes que generar una amplitud de perspectiva. Yo personalmente lo pienso, por ahí entra un poquito donde ha aterrizado el reggaetón, que, insisto, tal vez desde sus inicios, como la salsa, han tenido una buena iniciación social, sí, pero la industria económica, la industria musical, ha permitido que fluya por otras maneras, tanto promiscuas, tanto sexuales, ya no tanto en un cambio social.
¿no? Y por aquí se ve mucho en México, principalmente, no sé, hay grandes grupos conocidísimos que golpetean un gobierno que tiene el 80% de aprobación. Entonces, es como estamos a 8 contra 2, ¿no? Hablando de 10 personas, ¿no? Entonces, por ahí es donde está bien, exprésate, es arte, pero ¿sabes qué? Si 8-2 están a favor, pues también entiende que hay una población que te está pidiendo un cambio. Y entonces por ahí es donde debemos aterrizar realmente el ser un poquito humildes intelectualmente, en el sentido de, oye, me estoy yendo contra 8 en lugar de irme contra 2. Y entonces vamos a generar por ahí el cambio y vamos a picarle. Eres de Chile. ¿Qué pasó con Víctor Jara? Le cortaron la lengua, ¿no? A ese punto hemos llegado dentro de América Latina, ¿no? Entonces, ahorita es muy fácil que en México se hayan vendido grandes personalidades y cuando llega un momento en el que estamos señalando realmente un cambio social y ¿qué crees? Ahí llegan y no señalan nada, ¿no? O sea, grandes famosos, grandes artistas dentro de México, a la hora de picotear y de señalar lo que tiene que cambiarse, no dice nada, se quedan callados. Y los pocos que lo Claro, porque intentan, volviste a lo que yo te estaba diciendo. Pues, hay algunos que no se van a meter nunca en el mundo político porque ellos dicen que ellos no tienen esa misión. Y ahí vais a encontrar varios gente que son absolutamente de un nivel que no requiere ni siquiera mucha análisis. Ahora, tú hiciste el comentario de Jim Morrison. Jim Morrison fue considerado realmente una figura contestataria, un tipo que se revelaba al sistema en su momento, era un ícono de rebeldía y funcionaba en los años 60 en la parte de la contracultura, con su poesía, con sus letras, con sus mensajes. Por lo tanto, ese es otro tema. El rock no nació, las expresiones del rock no nacen para ser simpáticos con la sociedad, al contrario, son los que golpean la sociedad. Y el reggaetón, en el aspecto de lo que yo decía, el reggaetón no, para mí no tiene ningún discurso que promueva ningún valor. Al contrario, hablan de sexo, droga y violencia. Y eso es todo. Y no nacieron pensando que las grandes corporaciones, no, cuando las corporaciones se dieron cuenta, los sellos se dieron cuenta que esta basura vendía, le pusieron ficha. Pero eso es un tema de negocio, no es un tema de valor, principio y acción. Por lo tanto, le pusieron ficha y más de alguno tiene que haber dicho, pero ¿cómo estamos promocionando esta basura? Pero alguien le tiene que haber dicho, pero mira cuánto nos da en recursos. No es Madonna, no es la Lady Gaga, que mete 2 millones de personas en Río de Janeiro. No, son seres que Bad Bunny es una mierda y a la gente le gusta. Y sus letras son de mierda y a la gente le gusta. ¿Responden a algo? No tengo idea. Ahora, en el área de la pintura, como tú dices, hay montones de personas que van a responder a su momento histórico y es bien marcado, ¿no? Cuando tú hablas de Van Gogh está respondiendo indirecta o directamente, pensándolo o no pensándolo, está respondiendo a un momento histórico personal, pero también de convulsión. Él viene saliendo de lo que fue en su momento eh, eh, los conflictos, de los cambios sociales que se provocaban justamente en los Países Bajos, en Europa, en fin, sin todavía guerra, pero estaban en esos momentos donde se estaba movilizando todo, se estaba generando otros cambios estructurales y en ese momento él aparece y en ese momento también desaparece. Picasso responde justamente a una convulsión social de dos guerras mundiales. O sea, hay dentro de él una expresión muy legítima de comportarse ante la sociedad diciendo yo tengo puntos de fuga que los voy a plasmar armando un diálogo con esta sociedad que me tocó vivir. Y así como, por ejemplo, no sé,
me voy a ir a Diego Velasco, por ejemplo, Velázquez, perdón. Cuando tú lo ves en España, en fin, también está respondiendo a muchas cosas de ese momento, cómo se estaba viviendo inclusive en la colonización y la descolonización, porque también vienen los procesos de colonización, pero también empiezan a perder terreno por las guerras que se han involucrado. O sea, la historia en los pintores, en los escritores, va a responder y en las expresiones musicales va a responder al momento de cada uno. Yo siempre digo, por ejemplo, ¿qué pasaría si Mozart estuviese vivo? Probablemente estaría haciendo música electrónica, porque para su momento histórico también era mal visto, porque era un tipo desenfadado, hacía lo que quería. El tango, es de los bajos de Buenos Aires, que nace entre los bajos de Buenos Aires y Montevideo, nacen los prostíbulos. ¿Quiénes bailan? Las mujeres en ese momento no eran muy cercanas a los bailes, por lo tanto no les daba mucha autorización para ir, entonces el tango se bailaba entre hombres, no que fueran grupos de diversidad, sino entre hombres se bailaba el tango y después se incorpora. ¿Y quiénes bailaban? ¿Qué mujeres bailaban con los hombres en ese momento? Justamente las prostitutas. Entonces, llevar al salón un tango era una cosa muy mal vista y al final responde también a una necesidad de la sociedad de mostrarse que no es malo bailar. Y entran a las pistas y hablar del charleston y hablar del tweed y hablar del rock, el rock and roll, el rock and roll de los años 60 y hablar también del rock que viene a incorporarse con otro tipo de influencia o la misma música electrónica en sus diferentes variantes, va a responder justamente a aquello que es, y con esto cierro y ya para que no cansemos a la gente, démosle una despedida. Creo que la mejor forma de entender como una conclusión de esto es que el arte en todas sus formas y manifestaciones que han expresado el humano está justamente acompañando a los momentos y a los procesos de emancipación, de revolución, de hacer una sociedad distinta, de mostrarse de una manera, inclusive antes de que suceda, ya se está haciendo esa acción cultural a lo que la sociedad se va a transformar. Por eso me parece interesante darle un poquito, porque en el fondo hablar del arte es ser muy arrogante en un 40, 50 minutos de conversación y de tratar de aquí definir más o menos cuáles son los cánones que hay que seguir, pero me parece interesante por lo menos dejarlo rebotando para que ustedes, como audiencia, en algún momento se planteen y digan, sí, estos gallos tienen razón, no, se fueron por las ramas, dijeron puras tonteras, déjenos sus comentarios, al final a nosotros no, es una retroalimentación, pero también una retroalimentación para quienes ven este programa, porque en el fondo esa es la idea, ¿no? Tocar entre vino y tequila, armar justamente un diálogo, una conversación, algo más seria, otras veces más distendida, y armar algo que va desde San Felipe de Chile hasta Pachuca. Pachuquita, por allá por donde está Hegel. Por mi parte, agradecer. El próximo programa vamos a hablar derechamente de México, en la cuarta transformación, pero por mi parte, viva el arte y como dije en algún momento, entre mi arte y tu arte, prefiero mi arte. Fíjate que yo pensaría que nos da para hablar de 2, 3, 4, 5, 10 programas más. Incluso podríamos hacer un programa específico sobre la cultura y el arte, ¿no? Pero dejémoslo así porque en Sí, el fondo esto sí, nos permite, y además que no claro. quiero alejarme de tiempo porque como que hemos ocupado Sí, mucho por tiempo. supuesto. Yo lo quisiera cerrar un poquito en el sentido de aquí en Mesoamérica, ¿no? Hablando incluso de México solamente, este, había un arte, ¿no? Donde lo podríamos cerrar para conclusión a un próximo programa, en el sentido de, había música, ¿qué música se tocaba? ¿Qué escalas había?
¿no? Incluso dentro de las situaciones pictográficas, aquí se manejaba mucho una corriente visual distinta a la que se entendía dentro de Europa, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos dejar la ventana abierta para que comenten, para que digan, para que compartan y en el capítulo correspondiente lo podemos realizar y tocar. Por el día de hoy, creo que pues estamos aterrizando muy bien el tercer programa. Les mandamos muchos abrazos y muchos saludos a todos los que nos han seguido. Hemos estado teniendo visualizaciones pues lo suficientemente correspondientes. Entonces, gracias a todos. Dejen su like, dejen su suscripción, compartan el video con quien crean que le interese. Y pues nosotros por aquí estaremos todos los semanas constantemente hablando de este y muchos otros temas dentro de filosofía, política, historia, arte, en este programa que pues, se llama Entre Vino y Tequila, un puente entre pues toda Latinoamérica, principalmente de México a Chile, pero pues por ahí aterrizamos este tercer programa. Les mandamos muchos saludos a todos. Capitán, no sé con qué te quieras despedir el día de hoy. No, yo voy a pedir. No, no la alarguemos más porque empezamos a aburrir a la gente. Vámonos. 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 Les mandamos un fuerte y cálido abrazo a todos. Por favor, suscríbanse, compartan y comenten. Nos vemos el siguiente programa.